La UNICEF cuestionó el proyecto de ley de control preventivo de identidad para menores de edad impulsado por el gobierno. Hoy el ministro Chadwick salió en defensa de la iniciativa asegurando que no transgrede los derechos del niño. Para profundizar en el tema nos acompaña hasta ahora Ludmila Palazzo, especialista de protección y desarrollo adolescente de la UNICEF. Ludmila, buenas tardes, gracias por venir y estar acá en Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. A ver, el ministro ayer y hoy día fue bastante enfático, bastante claro. Jurídicamente, dice él, ven el tema distinto respecto a la UNICEF. De partida, ¿cuál es la visión que tienen ustedes respecto a este control de identidad preventivo a menores de edad? Bueno, nuestra primera visión y alerta al gobierno por la segunda vez. La primera en 2016, sí, cuando intentaron también aprobar esta medida, es que esta medida va contrario a la Convención en algunos sentidos. Primero, en un sentido general, que la Convención insta a los Estados partes a hacer progreso, o sea, no retroceder con relación a las medidas de protección y de garantía de derechos. Y en nuestra visión, tener que mitigar riesgos de arbitrariedades o de alguna conducta con los adolescentes ya es retroceder, porque hoy los adolescentes ya tienen la garantía de que no necesitan pasar por eso. Claro, lo que planteaban en el comunicado de ayer de UNICEF decía que contraviene los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es una que suscribió nuestro país, y también otros tratados internacionales. Puntualmente, ¿en qué situación, en qué detalle de la norma propuesta se estarían vulnerando esos derechos? Bueno, en algunos, ¿no? Primero, los principios de la Convención, los cuatro, todos. Porque los cuatro principales principios, que son de no discriminación, de interés superior del niño, de participación y escucha de la opinión del niño en cualquier situación que le afecte, y el cuarto de desarrollo. Nosotros creemos que en términos principistas, en términos de principio, esta medida afecta los cuatro principios. Contrariamente, porque, por ejemplo, no discriminación. Nosotros sabemos que esta es una medida aplicada a grupos específicos de adolescentes. No son todos los adolescentes que van a ser revisados en la calle. Entonces, tenemos el temor de que los adolescentes que van a ser revisados o pedidos de identidad son los adolescentes ya marginalizados. O por una condición de vestimenta, del color de piel, de cómo están vestidos, de cómo tienen el pelo, qué están haciendo en el sentido de grupos de amigos, y no necesariamente una amenaza contra el orden público. No basta con que exista, solo para cerrar ese punto, no basta con lo que ha planteado el gobierno, que se pueden plantear reclamos en caso de que alguien considere que está siendo discriminado o que incluso vaya a quedar la información de en qué lugares geográficamente se están haciendo este tipo de controles para que así no se realicen más en una determinada comuna que en otra. Ahí hay dos cosas, ¿no? Porque primero, el tema de discriminar, correr el riesgo de discriminar o de tener una actitud arbitraria de revisar a un adolescente o pedir su identidad, es un riesgo que para qué mitigar. Es verdad que el proyecto dice que no a la revista de vestimentas y algunas otras medidas de reclamo oficial que pueden tener los adolescentes en el caso de una conducta discriminatoria o ofensiva. Pero ¿para qué el riesgo de poner esos sujetos que están en condición peculiar de desarrollo? Y además, para el objetivo preventivo que tiene el proyecto, el carácter preventivo, consideramos ineficaz la medida desde el inicio, porque primero, los adolescentes que cometen delito en Chile, solo 4% del total de adolescentes han cometido algún hecho punitivo. Hay varios argumentos, Ludmila. Por ejemplo, mucho se ha dicho con cifras del Ministerio Público que la cantidad de adolescentes que ha participado en delitos ha disminuido. Eso sí, la cantidad de delitos por adolescente detenido ha subido, sobre todo los delitos violentos. Yo te pregunto porque el gobierno, dentro de los argumentos que plantea el gobierno, cita a otros países. Cita países como lo que sucede en España, en Italia, en Finlandia, en algunos estados de los Estados Unidos, en que la situación incluso es más arbitraria que en Chile. Bueno, en estos países, muchas veces yo creo que la situación no es bien así. En muchos de estos países esto va asociado, el control de identidad como medida, tienen que tener una sospecha evidente. No es en cualquier caso o en cualquier...
ellos tienen que tener una sospecha evidente. Y nosotros no estamos diciendo porque los países son o más desarrollados o menos desarrollados, no han cometido errores. Estos países que adoptaron este tipo de medida también fueron llamados a atención, no solo por nosotros, pero por el comité, que es el órgano de vigilancia de esos tratados. Y más aún, estos países también tienen políticas preventivas, que son políticas aliadas a medidas, que son políticas de promoción de derechos, de promoción de políticas de protección social, que sí son preventivas. Y Chile está en este camino de adopción de esas medidas. Y el hecho que nosotros hemos reducido a 60% entre 2008 y 2018, la ley vigente de responsabilidad penal ha logrado reducir en 60% los hechos delictuales cometidos por adolescentes. Entonces, los 2% de total de delito en este país es cometido por este grupo etario de adolescentes. Y esto nos muestra que esta medida de salir buscando adolescentes por la calle no sería tan efectiva, porque esos 2%, la posibilidad que les encontramos en una conducta delictual en la calle es mínima. ¿Cuál ha sido la cifra, por ejemplo, en los países en que usted ha levantado alertas, cuando se han planteado situaciones similares? A la larga, con el correr de los años, ¿los números no han mejorado en términos de delincuencia? Bueno, yo no te puedo decir las cifras de otros países donde UNICEF ha llamado la atención. Yo sé que por ser un principio que contraviene la convención, a veces son países que tienen cifras más altas o menos altas, pero esas cifras no pueden ser miradas de manera aislada, porque el delito, en el caso del adolescente, tiene que ver con la trayectoria de vida. Un adolescente no despierta un día y dice, hoy voy a cometer un delito. No es así. Hay toda una historia de violencia por detrás, de deprivaciones, de muchas cosas, muchas veces de violencia, de falta de acceso a derechos, de protección social a esta familia, de apoyo en la crianza de este niño y este adolescente, que sí, Chile está adoptando medidas para eso y estamos en el camino correcto. Entonces, nuestro punto es para qué damos un paso adelante para después dar un paso atrás y así nos salimos del lugar, ¿no? Es no retroceder con medidas que sí no se ha comprobado la eficiencia de esas medidas para reducir delitos en adolescentes. Ahora, dentro de los argumentos que entregó el ministro del Interior para defender esta medida, él planteó que aquí lo único que se va a hacer es pedirle el RUT a los menores de edad, porque no va a haber este registro de vestimentas, y dice, lo hacemos para evitar que otros niños y otros jóvenes no sean víctimas de la delincuencia. Bueno, que otros niños y otros jóvenes, claramente el derecho a la seguridad es un derecho de todos los niños y adolescentes. El problema es que cuando hay este tipo de medida en la calle, yo creo también un clima de violencia, no solo para el adolescente que está pidiendo de manera arbitraria y sin conocer de qué está siendo sospecho, ¿no? Crea un ambiente más violento en la calle para los que pasan, para los que ven. No necesariamente las personas interpretan eso como un acto así, solo quiero saber el RUT. Además, un sujeto en condición peculiar de desarrollo, que es un adolescente, puede por miedo no acordarse de su RUT, puede no decir por alguna otra razón, por esas medidas represivas con adolescentes no funcionan también por el periodo de desarrollo en que se encuentran. Luzmila, en su minuto, el ministro Chadwick del Interior dijo, el que nada hace, nada teme. Y también argumenta dentro de su batería de argumentos, valga la redundancia, para defender esta idea, es que es un proyecto que es altamente popular entre la población, sobre todo entre los padres, que tiene, en las encuestas marca muy bien este estudio, y eso sostiene que al final esto sea presentado en el Parlamento. Yo entiendo por qué como fenómeno social la seguridad es una preocupación, ¿no? Pero no puede ser vista por la sociedad de la manera que es, de manera aislada. Y infelizmente la sociedad no está mirando, mira, tal vez haya otras políticas que son complementarias a la política de seguridad que tenemos que mirar de una manera integral. Y el tema de seguridad es un tema que afecta por conmoción pública cuando hay un delito, un crimen emblemático, ¿no? Que viene a la media y que tiene participación de adolescentes. Infelizmente, eso toma la escena y parece que es una situación generalizada, pero eso es equivocado, porque lo que nosotros tenemos que hacer para prevenir
el delito. No estoy diciendo que los adolescentes que cometen delito grave, existen adolescentes que sí cometen delito grave, seguramente para llegar hasta ahí han pasado por una trayectoria un poco difícil, no justificando lo que hicieron, ¿no? Ellos van a ser punidos y van a ser sancionados por la ley chilena. ¿De qué manera se puede enfrentar una situación de ese estilo? Porque dices, claro, tiene una trayectoria hacia atrás o a lo mejor un contexto difícil, pero una víctima de la delincuencia también puede decir, bueno, yo quiero tener la tranquilidad de que se van a tomar las medidas necesarias para poder enfrentar este tipo de situaciones con menores de edad. ¿Cómo se debe...? Yo creo que no hay duda que la ley chilena hoy está responsabilizando a los adolescentes de acuerdo a la gravedad de sus hechos y de acuerdo a las sanciones. Y hay muchos problemas en el sistema de responsabilidad penal que Chile también está intentando solucionar para reinsertar a esos adolescentes de manera adecuada a la sociedad. Pero yo creo que la sociedad no puede mirar el tema de seguridad aislado de todas las demás políticas que tal vez han fallado a una familia o a un adolescente para que llegue a delinquir. Claro, pero ¿estás de acuerdo, por ejemplo, con algunas medidas que se han propuesto, como que se sancione o se agrave la sanción para aquellos adultos que delinquen con menores de edad o que directamente los utilizan para delinquir? Y así desincentivar, en el fondo, que algún adulto lo pueda llevar a este tipo de hechos. Lo que estamos de acuerdo es que los adolescentes, en el caso de este grupo etario, los riesgos que ellos toman están más vulnerables a riesgos siempre que no tienen oportunidades reales por otro lado. Entonces, cuando se brinda oportunidades reales de construcción de autonomía para un adolescente, oportunidades educativas, laborales, los adolescentes no van a decidir por el riesgo, o sea, buscar otras oportunidades. Estas personas que capturan o utilizan adolescentes para cometer delitos no tendrían espacio en caso de que esos mismos adolescentes tuvieran otras oportunidades. Entonces, en esta perspectiva tenemos que trabajar, ¿no? Porque no vamos a evitar que las redes de tráfico y todo busquen adolescentes para delinquir. Eso no vamos a evitar, pero podemos brindarles oportunidades reales para que estos riesgos no sean más atractivos que las oportunidades que se los brinde. Luzmila, tú decías hace algunos minutos que Chile va por buen camino en este tema. Dentro de los caballitos de batalla, entre comillas, dentro de los íconos de la campaña presidencial del actual presidente Sebastián Piñera, él decía los niños primero. Y los niños primero en el sentido de que abiertas críticas al funcionamiento del Servicio Nacional de Menores, de todo lo que es la reinserción de jóvenes que han cometido delitos en nuestro país. Y ahí el diagnóstico en nuestro país siempre ha sido muy, muy malo. Por eso como que me choca un poco cuando tú decías Chile va por buen camino. El diagnóstico, por lo menos de este gobierno, hace un año, cuando asumió la presidencia, era todo lo contrario. Bueno, yo creo que hay un tema de negligencia de muchos años y muchos problemas que se vienen arrastrando, por ejemplo, con el servicio de protección hace 30 años, no es necesariamente de ahora. Exacto, y no es un problema solo del Estado, es un problema de la sociedad. Y por lo mismo se demora más tiempo. Porque la sociedad se ha negligenciado también mirar esta situación de otra manera, ¿no? Tienen una visión condenatoria de las familias, tienen una visión de no apoyo a estas familias que a veces necesitan más apoyo en la crianza de sus hijos. Entonces, cuando nosotros estamos de acuerdo porque estamos trabajando con el gobierno en las medidas que están tomando para sí poner los niños primeros, este gobierno sí tiene en su agenda compromisos importantes y metas específicas para la niñez y que nosotros sí estamos aquí para apoyarles a lograr, ¿no? Una de ellas es enfocar en el apoyo a las familias, una ruta de parentalidad para aumentar las capacidades de crianza de las familias, también la reforma de los servicios de protección hoy del CENAMI, de la oferta de los servicios ambulatorios del CENAMI, todo eso está trabajando hacia avances y mejoras significativas. Pero el control de identidad no tiene mucha relación con los niños primero, ¿a tu juicio? Para mí, control de identidad es una medida que nos hace retroceder en los niños primero, ¿no? Porque no significa, para mí, los niños primero en este caso es que los adolescentes puedan circular sin miedo por las calles, porque hoy la realidad de los niños en Chile es que 6 de cada 10 niños entre 0 y 12 años sufren violencia. Entonces, o en sus casas, o en la escuela, o algún tipo de violencia psicológica o física. Entonces, en este sentido, podemos decir que los niños y adolescentes aquí viven con miedo en las casas, con miedo en las escuelas y van a vivir con miedo en las calles. Nosotros tenemos que cambiar esta realidad. Los niños son sujetos de derecho, ¿no? Y la violencia contra los niños no puede ser tolerada. Entonces,
Entonces, para mí, esta es la relación que hago entre los niños primero y esta medida, pero no estamos de acuerdo que los niños no están primero en la agenda presidencial. Sí, ¿y a qué atribuyes la alta popularidad que tiene una medida como esta? Y sigo pensando en lo que pasa con esa víctima de un asalto, tal vez violento, que le tocó enfrentarse con menores de edad y que dice, entiendo todo lo que se plantea acá y los argumentos o lo que puede haber estado detrás de la vida, del contexto de este menor de edad, pero también me siento atemorizada, quiero saber que hay algún tipo de sanción o algún modo para cortar este tipo de situaciones con los menores de edad. Para mí tiene que ver con este temor social de la seguridad, con los casos emblemáticos, ¿no? Como tú dices, haber pasado, y no estoy disminuyendo el dolor de la víctima. Yo ya fui víctima de delito violento, con arma, y creo que no es una situación cómoda, pero donde hay desigualdad, donde hay situaciones de inequidad, van a haber esos delitos hasta que la situación mejore para toda una población. Y creo que atribuir eso a los menores de edad, sin mirar las políticas que todavía faltan universalizar o mejorar para toda la población, para todo y cada niño y adolescente chileno, es mirar la seguridad de una manera aislada, es no mirar las causas de este delito. Solo una última pregunta. Si este proyecto sigue adelante tal como está, ¿cuál es el riesgo para el Estado de Chile si es como UNICEF plantea que no se respetarían estos convenios internacionales? Bueno, siempre hay un riesgo de que el comité, que es el órgano de vigilancia, observe el Estado y haga recomendaciones en la próxima revisión del informe de cómo se está implementando la convención, que Chile ha sido muy cumplido en entregar esos informes en tiempo y ha recibido recomendaciones incluso hace 2 años, hace 1 año y medio. Ha venido a Chile una delegación del comité para investigar una situación de los niños en el Senami y dejó un informe específico con recomendaciones. Entonces, tener esas recomendaciones con una medida podemos evitar. Y también el valor de esas recomendaciones de no poder después cumplir o deshacer lo que no fue armonizado con la convención es más trabajo para el Estado, ¿no? Rodmila Palazos, especialista de protección y desarrollo de adolescentes de la UNICEF, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias.